Vayan por favor a Apocalipsis capítulo 12. Vamos a estar leyendo el versículo 7 y el versículo 8. Apocalipsis capítulo 12. Dice el versículo 7: Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles. Pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Cuando hablamos, hermanos, acerca del tema de los ángeles, hay muchas cosas que la Escritura nos revela, pero también hay muchas cosas que no sabemos acerca de ellos. Y es un tema muy interesante. La Escritura menciona al primer ángel allí, o al primer ser espiritual, en el capítulo 3 de Génesis. Al final del capítulo, después que Dios ha sacado a Adán y a Eva del huerto, ha puesto, dice, querubines y una espada de fuego para que no puedan entrar. La Escritura habla sobre querubines. En el capítulo 6 de Isaías habla sobre los serafines. La Escritura habla acerca del ángel de Jehová. También un estudio muy interesante. Y nos da el nombre de dos ángeles. Bueno, uno es un arcángel, que es el arcángel Miguel. Y el otro ángel que es mencionado por nombre es Gabriel. Gabriel no es un arcángel. Aunque para muchos lo es, la Escritura jamás lo llama como tal. Y en esta tarde lo que vamos a hacer es vamos a estudiar un poco acerca del arcángel Miguel. Lo que sucede aquí en Apocalipsis capítulo 12, el versículo 7 y el versículo 8, no es algo literal ni físico, ya que los ángeles son seres espirituales. ¿Cómo pueden entonces seres espirituales luchar o pelear? Más bien está hablando en un sentido espiritual de la derrota constante de Satanás. No habla tampoco Apocalipsis 12, 7 y 8 del origen de Satanás como algunos lo creen. Lo que vamos a hacer en esta tarde, vamos a considerar algunos de los versículos que hablan acerca del arcángel Miguel y algunas aplicaciones que podemos nosotros hacer en nuestra vida. Bueno, el nombre Miguel se menciona 5 veces en la Escritura, mientras que la palabra arcángel se usa 2. El día de ayer leíamos 1 Tesalonicenses, cuando habla acerca de la venida de Jesús, y usa también ahí el versículo, la palabra arcángel. Pero bien, mire, lo primero que vamos a hacer, vamos a establecer que Miguel es un líder. Es el líder de los ángeles. Y vamos a ver algunas de las descripciones que usa la Escritura para con Miguel. Y empezamos ahí en Daniel capítulo 10, versículo 13. Y ahorita, hermanos, lo único que quiero que hagamos es ver cómo se describe a Miguel. Es lo único que vamos a hacer ahorita. Después de este punto, vamos a volver a leer algunos de estos versículos y dar un poco más de información. No vamos a leer todos los versículos que hablan sobre Miguel, sino algunos. Y ahí en Daniel capítulo 10, en el versículo 13, dice la Escritura, cuando lo encuentre, dice el versículo 13, mas el príncipe del reino de Persia, y está hablando un varón, está hablando un ángel a Daniel, mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero he aquí Miguel. Pero solamente se hace una referencia a Miguel. Y después, este ángel describe a Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme. Mire, es verdad, la Escritura solamente menciona a un arcángel y algunos han usado este versículo para decir que existe la posibilidad que hay más.
Pero ahorita lo único que me interesa es ver la descripción. Uno de los principales príncipes. Así lo describe este ángel. El versículo 21. Es el mismo ángel hablando, y otra vez haciendo una referencia a Miguel. Pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad, y ninguno me ayuda contra ellos, sino Miguel, vuestro príncipe. Aquí lo llama príncipe. Capítulo 12, versículo 1. Capítulo 12, versículo 1. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe, que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Y aquí Daniel 12:1 lo describe como un gran príncipe. Y noten ustedes el tipo de adjetivo que se usa para describir a este arcángel. Príncipe. El versículo 13 diciendo uno de los principales príncipes. Judas capítulo 1, el versículo 9. Judas capítulo 1, el versículo 9 dice, pero cuando el arcángel Miguel, y esa de hecho hermanos, es la única ocasión en la escritura en que la palabra arcángel aparece con Miguel. Es la única ocasión. Porque las otras ocasiones solamente aparece Miguel. Y aquí, el arcángel Miguel. La palabra arcángel y este prefix de ARC, arc, significa príncipe o principal jefe. Y aquí bien menciona entonces a el arcángel Miguel, contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés. No se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Y sí quisiera, hermanos, aclarar que hay preguntas que no podemos contestar al leer estos versículos. Hay algunas cuestiones que pueden surgir y no hay respuesta. Y muchos de estos están hablando en un sentido espiritual y no literal ni físico. Pero bien, aquí lo describe como arcángel. En el versículo que leíamos al principio, hablando acerca de Miguel, dice Miguel y sus ángeles. Miguel y sus ángeles, dando a entender que estos ángeles seguían a Miguel. Mientras que Satanás, y aquí hablando acerca del dragón, también tenía, en este caso, el versículo 7, y luchaban el dragón y sus ángeles. Bueno, Satanás se rebeló contra Dios, pero no fue el único. Pedro y Judas hablan acerca de esto, que hubieron ángeles que se rebelaron contra Dios, dejaron su morada y siguieron a Satanás. Siguieron a su líder. Y bien, aquí tenemos, hermanos, a Miguel con sus ángeles, dando a entender que Miguel es un líder. Y así lo describe la Escritura, como un líder. Y sabe, me llama mucho la atención porque Dios siempre ha dado mucha importancia al liderazgo. En el hogar, ¿quién es el líder? No es la mujer. En el hogar, el hombre es el líder. El hombre es cabeza de su hogar. Ve cómo Dios desde el principio ha establecido el liderazgo. Y es que el liderazgo, hermanos, es extremadamente importante. Si no hay liderazgo, hay caos. Hay desorden, hay confusión. ¿En la iglesia estableció Dios liderazgos? Sí. Según Efesios capítulo 4, el versículo 11, Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Bien, ahora en día no tenemos apóstoles, no tenemos profetas. ¿Tenemos evangelistas? Sí. Ancianos,
pastores, obispos, claro. Y ellos son los líderes de la iglesia. Ve, hermanos, que Dios siempre ha sido extremadamente, infinitamente sabio. Siempre ha considerado la importancia del liderazgo en el hogar, en la iglesia y mire, incluso en el cielo. Entre los ángeles hay un líder. Eso dice mucho acerca de esa importancia. Usted ve un hogar sin un padre. Es un hogar, hermanos, que muchas veces batalla para mantenerse. Usted ve muchos de esos crímenes que se cometen en el país son causa o vienen porque no hay un buen líder en el hogar, no hay un buen padre. Muchos de los problemas que vemos en el mundo es porque no hay buenos líderes. Antes que Moisés muriera, se escogió a un líder. Se escogió a Josué para que cuando Moisés ya no estuviera, Josué pudiera tomar el lugar. Imagínense, hermanos, tratar de establecer un líder cuando el líder ya no está. Se vuelve muy difícil. Extremadamente. Esa es una de las cosas que vemos a través del arcángel Miguel, la importancia del liderazgo. Él es un líder y bien, en la iglesia es importante que hayan buenos líderes, buenos hombres que puedan guiar a los demás a la victoria, al éxito. Que en el hogar, hermanos, los padres y los hombres verdaderamente sean cabeza del hogar. Muchas veces, e incluso a veces bromeando, he escuchado a los hermanos decir, soy la cabeza y la mujer es el cuello. Pero bien, ese no es el plan de Dios. Otro, hermanos, que vemos del arcángel Miguel es que es un guerrero. Y bien, como líder, debe entonces llevar a cabo el trabajo de un guerrero, de aquel que lucha por los demás, de aquel que lucha contra el mal. Y cuando usted lee la escritura cuando lee versículos que hablan acerca de Miguel, Miguel siempre está relacionado con protección o está relacionado a la lucha. Y bien, mire, vamos a leer nuevamente el versículo 13 del capítulo 10 de Daniel. Y nos enseña que Miguel lucha por otros ángeles. Daniel capítulo 10, leíamos al principio el versículo 13. Pero vamos a empezar, hermanos, leyendo en el versículo 2 para entender un poco más lo que está sucediendo aquí en el capítulo 10 de Daniel. Daniel capítulo 10, versículo 2 al 13. Dice el versículo 2. En aquellos días yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas. Y durante esas 3 semanas, ¿sabe usted lo que hizo Daniel? Daniel estuvo orando. Daniel hizo oración a Dios y parecía que no había respuesta. 3 semanas orando y no hay respuesta. No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni me ungí con ungüento hasta que se cumplieron las 3 semanas. Y el día 24 del mes primero, estaba yo a la orilla del gran río Hiddekel. Y alcé mis ojos y miré, y aquí un varón vestido de lino y ceñido sus lomos de oro de Ufaz. Y este varón era un ángel, estaba viendo una visión. Versículo 7, y solo yo, Daniel, vi aquella visión, y no la vieron los hombres que estaban conmigo, sino que se apoderó de ellos un gran temor, y huyeron y se escondieron. Quedé pues yo solo, y vi esa gran visión, y no quedó fuerza en mí. Antes, mi fuerza se cambió en desfallecimiento, y no tuve vigor alguno. Pero oí el sonido de sus palabras, y al oír el sonido de sus palabras, caí sobre mi rostro en un profundo sueño con mi rostro en tierra. Y aquí una mano me tocó, e hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos. Y me dijo, Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré.
y ponte en pie, porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando. Entonces me dijo: Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras. Pero estuvo orando y estuvo afligido 3 semanas. Y sus palabras fueron oídas desde el primer día. Bueno, ¿cuál fue el problema? Desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Pero, más el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme, y quedé allí con los reyes de Persia. Es decir, lo dejé allí y pude venir. Ahora, aquí es, hermanos, cuando aparecen algunas preguntas. ¿Quién es según el versículo 3, el príncipe del reino de Persia? ¿Quién es? No pudo haber sido un hombre. Tuvo que haber sido algún ser espiritual, pero no sabemos. Ahora, según el versículo 13, dice: se le opuso. No sabemos cómo se le opuso, porque nuevamente son seres espirituales. Pero lo que sí sabemos, y realmente lo que me quisiera enfocar, hermanos, es la actitud de este ángel para con Miguel. Este ángel necesitó ayuda. Él no podía solo. Estuvo ahí con el príncipe de Persia 21 días. ¿Cuándo pudo este ángel, venir a Daniel? Bueno, cuando Miguel vino al rescate. Viene Miguel, y según el versículo que acabamos de leer, el versículo 13, y quedé allí con los reyes de Persia, es decir, Miguel se quedó. Miguel vino al rescate. Ese ángel no había podido venir a Daniel durante este tiempo porque había esta oposición. ¿Qué tipo? No sabemos. Pero lo que sí sabemos es que este ángel pudo venir a Daniel solamente cuando vino Miguel. Y sabe, la segunda apariencia o la segunda referencia a Miguel aparece en el mismo contexto, versículo 20 y versículo 21. De ese mismo capítulo es la segunda referencia a Miguel. Él me dijo: ¿sabes por qué he venido a ti? Diciendo el ángel. Dice: pues ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia, y al terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá. Pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad, y ninguno me ayuda contra ellos, sino Miguel. Este ángel, hermanos, sabía que podía confiar en Miguel. Este ángel, hermanos, confiaba en este arcángel, en su líder. Nadie más me ayuda contra ellos, sino Miguel, vuestro príncipe. Y nuevamente pueden aparecer preguntas sobre el versículo 20. Para pelear, ¿cómo pueden pelear los espíritus? Contra el príncipe de Persia, y al terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá. Había otro. Pero el énfasis, hermanos, es que este ángel confiaba en Miguel. Confiaba en él. Era considerado entonces un guerrero que luchaba por otros ángeles, que ayudaba a otros. No solamente eso, incluso es considerado como un protector. Lee el capítulo 12. Capítulo 12, versículo 1. Capítulo 12, versículo 1. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Y la idea entonces es que Miguel tenía algo que ver en cuanto a la protección de aquellos, todos los que se hallaran escritos en el libro. Y bien, hermanos, esta profecía
pues muchos la malinterpretan para hablar de algunas cosas y bien, usted tendría que estudiar los capítulos anteriores para poder entender bien lo que está diciendo el capítulo 12. Y bien, no tenemos tiempo para estudiar bien la profecía, pero lo que sí podemos establecer es que Miguel tenía algo que ver. Y es presentado en esos versículos como alguien que ayuda a los que sufren, que defiende a aquellos que están siendo afligidos. Hermano, de hecho, por ejemplo, es Hebreos capítulo 1, el versículo 14, habla acerca de los ángeles, que son espíritus ministradores. Y la pregunta de muchos es, bueno, ¿cómo ministran los ángeles ahora en día? ¿Cómo trabajan? No sabemos. Y pudiera, hermanos, de hecho, ser una lección de preguntas que no podemos contestar. No sabemos exactamente cómo trabajan los ángeles ahora en día, pero Hebreos 1:14 bien nos dice que ministran. Y aquí Miguel es presentado como alguien que defiende a los que sufren. Porque hay aquellos que son más débiles. En este ángel esperó la llegada de Miguel para poder seguir con su propósito. Bueno, sabe, en la iglesia incluso hay hermanas que son más débiles. ¿Y qué dijo Pablo acerca de eso? Los fuertes deben ayudar, deben proteger, incluso a veces soportar a los débiles. Hay aquellos hermanos que tendrán que buscar alguna forma de poder ayudar a aquellos que necesitan ayuda. Y es la confianza que debe haber en nuestros líderes, en los líderes de la iglesia. Que la esposa sepa que puede confiar en su marido, en su esposo, y que hará un buen juicio, tomará una buena decisión. Porque no solamente, hermanos, es de ser un buen líder, pero de ser confiable, de que los hermanos, las hermanas confíen en nosotros. Que cuando ellos vengan puedan decir, este hermano, esta hermana va a darme un buen consejo. Me van a proteger, me van a cuidar. Es lo que hacen los niños con sus padres. Estoy seguro que los niños saben que el papá es quien protege a la familia. Y en la iglesia, hermanos, es lo mismo. Hermanos que protegen, que son confiables. No es solamente de ser líderes, pero ser buenos líderes y confiables y buenos. Proteger a los débiles. Vamos a Romanos capítulo 15, el versículo 1. Romanos capítulo 15, el versículo 1, dice el apóstol Pablo, así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de ¿quiénes? De los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. ¿Sabe por qué, hermanos? Dios pone líderes para que los líderes también protejan a los que necesitan ayuda. Aquellos que no pueden hacerlo solo. Aquellos que por algún problema necesitan esa protección. Como ovejas. Y bien, la idea de los pastores es esa. De cuidar, de proteger al rebaño. Aquellos que son débiles. Y nos enseña, hermanos, el arcángel Miguel estas cosas. Ser buenos líderes como también ser guerreros. Luchar por aquellos que lo necesitan. Lo último, hermanos, que vemos sobre Miguel es que Miguel reconoció su límite. Miguel era un arcángel, sí, y sobre los demás ángeles. No sabemos mucho, aunque la Escritura en alguna u otra ocasión habla acerca de los rangos, pero no tenemos toda la información acerca de rangos y los ángeles. Lo que sí sabemos es que el arcángel está sobre los demás, los otros ángeles. Pero sobre el arcángel, ¿quién está? Está el Señor. Y Miguel reconoció esto. Por ejemplo,
Miguel no maldijo a Satanás. En los versículos que leíamos ahí en Judas, capítulo 1, versículo 9. De hecho, segunda de Pedro, hermanos, es paralelo a lo que menciona Judas. Y de hecho hay varios versículos en Judas que son muy semejantes a Pedro. Y da información hablando acerca de los falsos maestros. Judas 1:9 dice: pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición. Ahora, juicio de maldición significa hablar mal o una condenación abusiva. No se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Y aquí surgen otras preguntas. ¿Por qué disputaban por el cuerpo de Moisés? No sabemos. Pero lo que sí sabemos es que el arcángel Miguel reconoció, hermanos, sus límites. ¿Por qué? ¿Por qué es que no quiso él? ¿Por qué es que él no se atrevió a proferir juicio de maldición contra Satanás? ¿Por qué no? Y estos versículos hablan acerca de los falsos maestros, que ellos, siendo menores a los ángeles, se atrevían a hablar mal acerca de las autoridades. Y Pedro dice: ni los ángeles se atreven a tal cosa. Pero estos falsos sí. Y bien, hermanos, entonces, la idea principal de este versículo es que Miguel reconoció la autoridad del Señor. Al final del día, ¿quién tiene el poder? ¿Quién tiene la autoridad para llevar a cabo un juicio? El Señor. Si bien el Señor nos pide hacer buenos juicios, no es pecado juzgar. Cuando usted lee, por ejemplo, Mateo 7:1, dice: no juzguéis para que no seáis juzgados. Algunos dicen: oh, no me puedes juzgar, está mal juzgar. Bueno, no es lo que dice el versículo, si usted sigue leyendo. Lo que condena Mateo 7 es juzgar cuando uno está en una condición peor. Pero aquí, hermanos, el diablo ha pecado desde el principio, es el engañador, ha sido asesino desde el principio, mentiroso desde el principio. Y aún así, el arcángel Miguel no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él. Miguel, hermanos, entendió que el Señor es el juez, que el Señor tiene toda la autoridad. ¿Sabe? Hay muchos que desafortunadamente no entienden esa parte. Creen que ellos tienen la autoridad para condenar al que está cerca y al que está lejos. Y van por el mundo condenando y juzgando sin saber realmente lo que ha sucedido, y a veces sin tener toda la información. Pero el arcángel, hermanos, no se atrevió a hacerlo. Mire usted la última parte del versículo 9. Sino que dijo: el Señor te reprenda. ¿A quién encomienda este trabajo? Al Señor. Y es que sí, hermanos, el arcángel está sobre los demás ángeles, pero no está sobre Dios. Miguel no es nada comparado a Dios. Por lo tanto, demuestra su sujeción al Señor al hacer esto. O más bien al no hacer esto. Hermanos, el arcángel Miguel es un personaje extraordinario en la Escritura. Algunos que dicen que el arcángel Miguel es Jesús, o que Jesús es el arcángel Miguel. No lo es. Es falso. La Escritura no enseña eso. Y hay mucho que podemos aprender de él. La importancia de entregar toda la autoridad y reconocer que al final de cuentas el único que puede llevar a cabo un justo juicio
es Dios, porque Dios conoce todos, conoce todas las partes. Bien, hermanos, muchas cosas que no podemos saber y la Escritura no revela acerca de el arcángel Miguel. Pero sabe, Miguel nos enseña que debemos ser buenos líderes en el hogar, en la iglesia, en el mundo. Miguel, hermanos, nos enseña que debemos luchar por los que sufren. Si tenemos un buen lugar, si somos fuertes espiritualmente hablando, o somos líderes, debemos luchar por los que sufren, por los que son débiles. Miguel, hermanos, nos enseña que debemos recordar nuestros límites, que al final de cuentas le pertenece todo al Señor. Y nosotros, comparados al Señor, somos nada. Vamos a estar de pie, hermanos, y cantemos el himno.